inversa la barrera de potencial. Y el diodo de silicio hace lo mismo, el diodo de silicio también hace lo mismo. O sea, va a llegar un momento en que el diodo de silicio también hace lo mismo, ¿verdad? Esto se llama BZ, o también se le conoce como voltaje inverso de ruptura. Voltaje inverso de ruptura. O sea, que el diodito, cuando lo polarizaste, ya lo decíamos, fíjense bien, cuando lo polarizas al diodo, este es nuestro diodo, ¿verdad? Aquí está el diodo, y tenemos que el diodo tiene una pata N y una pata P, ¿verdad? Entonces, esta cosita que tenemos aquí, se llama barrera de potencial, zona de aislamiento, región vacía. Cuando tú polarizas al diodo de manera correcta, aquí me piden el menos, le pongo el menos, aquí me piden el más, le pongo el más. Cuando lo polarizas de manera correcta al diodo, y le va subiendo el voltaje, esta cosa se va haciendo más chiquita. La barrera de potencial se va haciendo más chiquita. Si fuera un diodo de silicio, cuando llegó a punto 7, ¡pum!, esa barrera de potencial o resistencia se destruye, se rompe y el diodo entra en conducción. Eso ocurre aquí. Pero cuando tú polarizas al diodo al revés, donde me pide el negativo le pongo el positivo, donde me pide el positivo le pongo el negativo, entonces esta barrera de potencial se va a empezar a hacer más grande. Si le subes más el voltaje en forma inversa, se va a hacer más grande la barrera potencial. Si le subes el voltaje más, se va a hacer más grande, más grande, más grande, más grande, se va a ir haciendo más grande, más grande, más grande, hasta que ya no puede más y se rompe. ¡Pah! Se rompe. Eso se llama ruptura en el diodo en forma inversa. A ese nivel nosotros vamos a procurar nunca llegar. Vamos a procurar nunca llegar. Entonces, por esa razón, el fabricante te vende los diodos con estas características. Te da la corriente que puede manejar en polarización directa y te da el voltaje de ruptura, el voltaje en donde se rompe en forma inversa. Esas dos características te da el fabricante. Si tú tienes un diodo, imagínense que de repente andan por allá en el desierto haciendo algún trabajo y ustedes necesitan un diodo con características especiales, pero buscan y no tienen el diodo adecuado. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a buscar la manera de, con los dioditos que tenemos, hacer un diodo equivalente. Se llama diodo equivalente. Imagínense, tú tienes puras resistencias de 100, pero ocupas una resistencia de 200. Pues agarras una de 100, otra de 100 y las pones en serie. Y ya tienes una de 200. Pero ocupas una resistencia de 50 ohms. Pues la resistencia las pones en paralelo y ya tienes una resistencia. Dos de 100 en paralelo te dan una de 50. Algo así parecido es lo que queremos hacer con los diodos. Pero primero hay que entender la dinámica del diodo. Fíjense bien. Aquí claramente vamos a buscar un diodo que sustituya a los otros dos diodos anteriores. Se llama diodo equivalente o diodo que sustituya a estos dos. En términos de corriente, para cuando el circuito es serie, para la corriente del diodo se toma la de menor, ¿ok? O sea que aquí tenemos dos diodos en serie, pero uno tiene 2 amperes y otro tiene 5 amperes. Me están diciendo que se tiene que tomar la del menor. Entonces la corriente del diodo equivalente va a ser 2 amperes. ¿Por qué? Fíjense por qué. Como la corriente que pasa por este diodo 1 es la misma que pasa por el diodo 2, si yo le meto 5 amperes por aquí, pues el primer diodo truena, aunque el diodo 2 aguantaría. Por lo tanto, ¿cuál es la corriente máxima que puedo meterle sin que se madríen los diodos? Bueno, pues claramente se ve que son 2 amperes. Por eso, para determinar en un circuito serie la corriente del diodo es la del menor. Y en cuanto al voltaje del diodo, se saca de la siguiente manera. Cuando están en serie, se suman. Muy bien. Como están en serie, se suman. Entonces aquí tendremos nosotros 300 volts. Así que dos dioditos que están conectados en serie con estas características son igualito a un solo diodo
que tiene estas otras características que estamos viendo aquí, ¿verdad? Vamos viendo ahora en paralelo. ¿Qué pasa cuando tenemos dos diodos en paralelo? Muy bien. La corriente del diodo ahora se suman. ¿Ok? La corriente del diodo ahora se va a sumar. Entonces, nuestro diodo equivalente, este diodito que tenemos aquí, que va a ser el equivalente, va a ser un diodo cuyas características serían, si las corrientes se suman, este tiene 2, este tiene 5, entonces va a ser un diodo de 7 amperes. Muy bien. Y en cuanto al voltaje, ¿qué onda con el voltaje? Bueno, en cuanto al voltaje del diodo, va a ser el del menor. Se toma el menor. En cuanto al voltaje del diodo, se toma el menor. Entonces, como se toma el menor, uno es de 100 y otro es de 200, pues tomamos el de 100 voltios. Entonces, es verdaderamente muy sencillo para sacar equivalencias. Ok, aquí está, todo está bien porque son diodos puramente serie, diodos puramente paralelos. Pero cuando tenemos un circuito mixto como este, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, lo que tenemos que hacer es primero ver si hay circuitos en serie. Si hay en serie, mira, aquí está uno en serie. Este es un circuito serie. Si hay en serie, aquí está otro circuito serie. ¿Ok? Y vamos a tratar esos dos circuitos. Le vamos a poner el circuito serie 1, el circuito serie 2. Y vamos a determinar qué ocurre con el circuito serie 1 y qué ocurre con el circuito serie 2. Serie 1 y serie 2. Vamos a determinar el voltaje y la corriente de esos dioditos. Por ejemplo, el voltaje del diodo serie 1, que es esta, la regla es que la corriente es la del menor. Entonces, ¿cuál es la corriente menor? Pues 1 ampere. 1 ampere. Y para ese diodito dice que el voltaje se suma. Entonces sería 50 y 100. Serían 150 volts. Eso es para el serie 1. Aquí fue la corriente. Aquí me equivoqué. Es corriente del diodo y voltaje del diodo. 150 volts. Vámonos con el diodo serie 2, que está aquí. El diodo serie 2, cuando están en serie, la corriente es la del menor, o sea que la corriente del diodo sería 1 ampere también. Y el voltaje, pues se suma. El voltaje, como vemos aquí, se sumaría. Sería 600 más 100, son 700 voltios. Entonces, ya sabiendo esa característica, nosotros podemos sustituir aquí estos dos diodos que están arriba, los sustituimos por un diodo que se llama serie 1, ese diodo serie 1. Ese diodo serie 1, que ahora se llama serie 1, ese diodo serie 1 va a ser un diodo de 1 ampere, 150 voltios. Le vamos a poner aquí con un colorcito diferente lo que estamos calculando. 1 ampere, 150 voltios. Y este otro diodo que está aquí, a ese no le hice nada. Y como no le hice nada, ese diodo va a quedar exactamente igual. Ese no le hice nada, pues queda exactamente igual ese diodo.